Gracias, Marina, por coordinar este espacio de la forma que lo has hecho. Ahora bueno, le agradecemos también a los expositores. Vi que hay preguntas en el Facebook. Ya estamos por iniciar el siguiente espacio, pero si se pueden ir al chat de Facebook y responder algunas consultas, ahí vi que preguntaron cómo se puede acreditar un centro de salud privado para que emita el informe médico. Así que bueno, los dejo para que vayan a responder y ya podamos avanzar con el siguiente espacio que tenemos el gusto de presentar a nuestros compañeros de Paraguay. Vamos a tener a Lidia Núñez como presentadora de la mesa, así que te doy la palabra, Lidia, para que hagas las presentaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Arancha, siempre encantadora. Arancha es maravillosa. Los que tenemos la oportunidad de conocerla y de compartir con ella espacios de trabajo es tremendamente genial. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches en los distintos usos horarios en los que nos estamos viendo. Mi nombre es Lidia Núñez, soy socia fundadora de la organización Esperanza para el Autismo y bueno, en este momento miembro del directorio. Tengo dos hijos, Amanda de 8 años y Mateo que tiene 15, que está diagnosticado dentro del espectro del autismo. Y hoy con muchísimo honor me toca presentar a personas que están trabajando desde Paraguay, desde nuestro país, haciendo mucho por el autismo y sobre todo aportando desde espacios de la sociedad civil y también desde espacios profesionales, Voy a presentar primero a mi colega papá, que es Edgar Gómez Leiva. Edgar Gómez Leiva es padre de 3 hijos, uno de ellos es Ezequiel Julián, que tiene 9 años, diagnosticado con TEA. Edgar es fundador y primer presidente de la Asociación Paraguaya de Padres o Tutores de Personas con Trastorno del Espectro del Autismo, TEA Paraguay, miembro de ALAFE. Es economista por la Universidad Nacional de Asunción y jefe del Departamento de Tecnología en Investigación Económica en la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda. Por otro lado, también tenemos a Rodrigo Rojas, que se sumó que se suma a este espacio. Rodrigo Rojas tiene una experiencia de más de 10 años desarrollando proyectos de negocios y empoderando organizaciones a lograr sus metas. Es máster en Administración de Negocios por la INCAE Business School de Nicaragua. Asimismo, también ha hecho el programa de Innovación y Emprendedurismo por la Babson College de Estados Unidos. Formación en gestión del talento humano, psicólogo organizacional por la Universidad Diego Portales de Chile. El currículum de Rodrigo es muy amplio y bueno, entre algunos de los roles que podemos citar es director ejecutivo en Sinergia Positiva, miembro del directorio de Timón, es business partner en incluyeme.com, presidente de la Fundación Natán, miembro del directorio en Fútbol Más, es también consejero de la Fundación CIRT, una fundación muy importante en Paraguay, y ha sido miembro del directorio del Sistema B. Rodrigo se desempeña principalmente como consultor senior. Ellos son las dos personas que en representación de Paraguay van a estar conversando el día de hoy, compartiendo experiencias en este encuentro. Ahí los saludo muy particularmente al doctor Horacio Joffre, a quien abrí la pantalla y ahí lo tengo a usted. Don Horacio, bueno, el espacio es absolutamente de Edgar Leiva y Rodrigo Rojas. Adelante y bueno, que tengan una excelente ponencia ambos. Muchas gracias por participar. Gracias, Lidia. Muy buenas tardes, noches a todos. Espero que con los amigos argentinos sigamos en esta paz y armonía. ¿Verdad? Hoy tenemos un partido bastante difícil y independientemente del resultado sigamos siendo amigos. Bueno, muchas gracias por el espacio al AFE.
Tengo que comunicar un cambio de última hora que tuvimos por la parte de la representación de Paraguay. Estaba para exponer el ministro César Martínez, que en verdad hizo mucho, nosotros lo reconocemos desde la sociedad civil, como un ministro que fue muy abierto a las demandas de la sociedad civil, y hoy lastimosamente está fuera del gobierno, y por eso es que hubo un cambio de última hora en la programación. Muy bien, voy a compartir mi pantalla, si es que me dejan, por favor. Arantxa, ¿me podría permitir, Sí, por favor? está habilitado, sí, o no te sale para compartir. Acá sí, ahora sí. Ok, listo. Muy bien, yo no quiero que sepan que no es que soy un experto ni nada, voy a hablar como papá de una persona con autismo, mi príncipe Ezequiel, que hace poquito cumplió 9 años, y entonces voy a hablar de la certificación de la discapacidad desde una mirada del autismo, ¿verdad? Entonces, voy a hablar un poquito de algunos datos de Paraguay, de la certificación y sus procesos, algunos problemitas que vamos teniendo por ahí, y los usos de la certificación. En cuanto a Paraguay, la población proyectada para el 2020 por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censo es de 7.252.000 habitantes, y según el último censo, que fue el 2012, el 12.68, está mal ese número, 12.68% de la población tiene autismo. Esto equivale a 847.000 y pico de personas. En Paraguay, entonces, está con algún tipo de discapacidad. Y el ente rector de la discapacidad en Paraguay es la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, SENAIS, que depende directamente de la Presidencia de la República. Y el autismo en Paraguay, no tenemos cifras. Sí, nos manejamos un poquito con las cifras mundiales de la OMS, la cifra de la Comunidad Europea y la cifra de Estados Unidos de América. Y si es que tomamos estas tres cifras, estamos fluctuando entre 44.000 personas y 123.000 personas con autismo en Paraguay. Entonces, si uno no quiere obtener la certificación en Paraguay, tiene que estar fichado en la SENAI, que es el ente rector de esta parte, y una vez fichado se tiene que llenar algunos formularios, y después, si es usuario de SENAI, tiene que hacer una evaluación multidisciplinaria para la cuantificación del autismo, y esta cuantificación, el parámetro que se sigue en Paraguay es de 33% para conceder el certificado de discapacidad, ¿sí? Ahora, si fichas solamente para el certificado, esto es aquellas personas que no son usuarias de SENAI, ergo no siguen terapias en SENAI, tienen que presentar informes médicos, psicológicos, estudios laboratoriales y otros documentos relevantes para conceder la certificación. Y el plazo de expedición para la certificación es de 15 a 20 días posterior a completar todos los requisitos. Ese es un poquito, y ahí hay una muestra del certificado en papel, es una nota en papel común, por así decirlo. He visto el de Argentina, está bastante bien sofisticado, y realmente ojalá en Paraguay podamos copiar esa codificación y darle esa invulnerabilidad de los papeles para dar la certificación. Entonces, el problema en la certificación, en la evaluación del porcentaje de discapacidad, en la parte psicosocial hay como una generalización, una estandarización que es muy vago para nosotros, es muy vago, porque pareciera que
lo asimila con otro tipo de discapacidad y realmente no dice mucho. Entonces, esos son algunos, porque el parámetro que se está teniendo para la evaluación psicosocial no es que convence mucho a los papás, ¿verdad? Y esto realmente yo hice una pequeña encuesta y era el punto más reclamado para la obtención en la certificación. Y además, la confidencialidad, ¿sí? Acá realmente para cualquier trámite que se tenga que tener en la certificación, incluye todos los pormenores que uno tenga del trastorno, y entonces como que se empieza a estigmatizar a la gente. Entonces no se trata bien esa parte de confidencialidad. Y también hay unos cuantos padres que me hicieron llegar de que la atención en la secretaría para la obtención de la certificación es como que discriminada. ¿Por qué? Porque se da mucho más agilidad, dígase, entiéndase bien eso, a personas con ACV, con otro tipo de discapacidades y orientado más hacia la parte adulta. Entonces, como que hay una atención discriminada. Esto me hicieron llegar los padres, por lo tanto, son problemas que van surgiendo, ¿verdad? Y para disfrutar de los beneficios de la certificación, como ustedes vieron, es un papel, ¿sí? Y entonces si uno quiere gozar de los servicios de transporte, por ejemplo, tiene que mostrar el papel, y ahí tiene que también la confidencialidad no es tanto y no se tiene el carnet. El carnet solamente tiene la discapacidad visual. En Paraguay el resto de la discapacidad tenemos en papeles, ¿verdad? Entonces dificulta mucho, estigmatiza y realmente ojalá podamos ir avanzando hacia el carnet que he visto que muchos países están teniendo, ¿verdad? Bueno, y en el uso de los certificados de discapacidad tenemos sendas leyes que el más importante, no es el más importante, sino uno de los principales, es que son las leyes del 2004 y del 2008, en el que todas las instituciones, la ley dice organizaciones y entidades del Estado, entonces son todas las instituciones públicas del Estado paraguayo, obligatoriamente tienen que tener 5% de su personal con personas de discapacidad. Esta ley es espectacular, realmente muy lindo, pero si es que llegamos a valorar el cumplimiento de 10, estaríamos poniendo un 2, ¿verdad? Entonces estamos nosotros tratando de hacer incidencia y bueno, estamos usando esto para hacer el primer proyecto así fuerte de inserción o inclusión laboral de personas con autismo, y lo estamos llevando a cabo hace 6 meses con procesos así bastante interesantes que vimos que, por lo que estamos leyendo, que es una buena práctica a nivel mundial, ¿verdad? De formarle a los funcionarios públicos que atienden en la intermediación laboral en la parte de autismo. Utilizar instrumentos de evaluación cognitiva en conjunto con evaluaciones sensoriales, con evaluaciones funcionales y evaluaciones conductuales para poder después hacer un perfil laboral de nuestros campeones. Y una vez obtenido eso, también una fase de inducción en normativas laborales, en capacidades laborales y en ambientes laborales, que estamos viendo que está resultando mucho. Y también la figura del facilitador laboral que estamos teniendo. El facilitador laboral, siempre cuando uno empieza a trabajar, es natural, ¿verdad? Se le dice, este va a ser tu partner y que te va a enseñar. El tema en el autismo, nosotros estamos viendo eso como que el facilitador laboral se tiene que formar en
en el autismo, y ahí justamente con EPA estábamos trabajando con Raquel Rojas en eso, ¿verdad? Y estamos en esa fase que vamos a ingresarle a los campeones en empleo, ¿verdad? Entonces, es primera vez, creo yo, que ha sido un grupo para nosotros importante. Hay como 30 personas alrededor trabajando para que 8 personas con autismo puedan estar ya con inclusión laboral, con todos estos procesos de buenas prácticas, y lo estamos escribiendo justamente para replicarlo, porque vemos que es una buena práctica a nivel internacional incluso. Entonces, utilizando esa ley, y para esa inclusión necesitamos el certificado de discapacidad, ¿sí? Entonces, también otra ley del 2013 es el del empleo para personas con discapacidad para el sector privado, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos algunos incentivos, como el 50% del salario mínimo aporta el Estado, ¿sí? Hay algunas deducciones impositivas del 50% del salario mínimo si es que la empresa tiene 5 empleados con discapacidad, 50% de 3 salarios mínimos si la empresa tiene entre 6 y 50 empleados con discapacidad, y 50% de 5 salarios mínimos si es que la empresa tiene más de 50 empleados con discapacidad. Asimismo, hay más incentivos fiscales si es que la empresa tiene más de 100 empleados con discapacidad que estén con todas las garantías laborales. Y además se le ofrece a usar el eslogan de empresa comprometida con la responsabilidad social. Esos son los incentivos para las empresas, y en verdad está todo muy lindo la ley, pero todavía no es de uso masivo por el sector privado. Entonces quizás la incidencia que tengamos que hacer también desde la sociedad civil tiene que ser hacia las empresas. Y tenemos también que el 5% de los servicios educativos, ya sea público o privado, privado subvencionado, tienen que dirigirse a personas con discapacidad. Asimismo, tenemos una ley del 2007, otra del 2020, que exonera. La del 2007 exoneraba solamente el pago de pasaje a personas con discapacidad visual acompañado de una persona, y en el 2020 eso se extiende a todo tipo de discapacidad, ¿sí? En transporte colectivo terrestre. Y también tenemos el espacio de accesibilidad al medio físico para la persona con discapacidad, que está implementado a través de la ley 4.934, que todas las edificaciones públicas tienen que tener algunas medidas de accesibilidad para que cualquier tipo de discapacidad pueda sentirse cómoda. Y si es que no lo tiene, están las personas o los funcionarios obligados a atenderlo en el lugar en el que la persona lo indique, la persona con discapacidad lo indique, ¿verdad? Y también hay un programa de transferencia monetaria condicionada que se llama Tecopora, es una palabra en guaraní que significa buen vivir, y este es un programa de transferencia monetaria que aumenta esa transferencia si se presenta el certificado de discapacidad que se tenga en el hogar hasta 2 personas. Y también tenemos una ley de educación inclusiva en el que se tienen ajustes razonables acorde a la discapacidad de la persona. Y se está tratando actualmente en el Congreso una jubilación anticipada para personas con discapacidad, que es un tanto distinto de la jubilación por invalidez, porque la jubilación por invalidez que nosotros tenemos en Paraguay es que una persona estando activo en el trabajo y sufre algún accidente o alguna enfermedad, pueda jubilarse por invalidez, pero no significa una jubilación anticipada para personas con discapacidad. Eso recién lo estamos teniendo en el Congreso. Y la maternidad extendida de personas con discapacidad no se está hablando aún. Hay, o sea, a nivel normativo, por lo menos a nivel de sociedad civil, sí se está
se está hablando, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí está. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, Adelante, Rodrigo. Sí. Gracias por la indicación. Buenas tardes a todos los que están conectados. Para mí es un placer poder estar con ustedes, si bien soy el premio de consuelo, porque era el ministro César el que está invitado y bueno, quedé como segunda opción. Encantado de poder estar aquí. Además, para mí es doblemente grato estar con ustedes el día de hoy, porque a Edgar lo conozco hace muchísimos años y es una gran alegría poder reencontrármelo en un contexto como este. Y también porque estuve al inicio escuchando el acento chileno de algunos presentadores, que, bueno, como lo notarán por mi acento, también soy chileno, aunque vivo hace muchos años aquí en Paraguay. Así que, bueno, encantado de reencontrarme con algunos compatriotas, aunque sea de manera virtual. Bueno, voy a hacer la presentación, así que les voy a compartir pantalla. Aquí está, creo que ya están viendo mi pantalla. La presentación que yo les voy a hacer es una presentación realmente bastante breve acerca de un proceso de consultoría que nosotros estuvimos haciendo justamente para la CENADIS acá en Paraguay, bajo el marco de un proyecto más global que se llama Bridging the Gap, que está o acortando distancias, que está financiado por la Unión Europea y por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En este proyecto, que tiene muchísimas aristas, es que se levantó una necesidad específica, que era trabajar o mejorar la metodología de certificación de discapacidad con potencial laboral. Ahí lo importante es hacer una pequeña cuña, que la CENADIS en Paraguay elabora el certificado de condición para la discapacidad y el certificado de discapacidad con potencial laboral, que son dos certificados que tienen distintos usos. El certificado de condición de discapacidad es el que mencionaba Edgar, que se utiliza para poder aprovechar la oferta pública para beneficiar a las personas con discapacidad. Y por otro lado, el certificado de discapacidad con potencial laboral tiene por objetivo poder contribuir o favorecer la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Y este segundo es el que en el cual nosotros estuvimos trabajando desde un equipo de consultor que es Incluyeme.com. Incluyeme.com, se los presento rápidamente, es una consultora que trabaja por la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Estamos alineados a 3 objetivos de desarrollo sostenible y también somos una empresa de certificada. ¿Por qué existimos? Porque, bueno, el 15% de la población mundial posee algún tipo de discapacidad, el 75% de ese montón de gente se encuentra desempleada, y bueno, eso significa que en nuestra región al menos hay 30 millones de personas con discapacidad desempleadas. ¿Qué hacemos? Hoy en día tenemos una base de datos de más de 200.000 personas con discapacidad que participan activamente de las ofertas laborales que nosotros publicamos a nivel regional. Hemos ayudado a más de 1.900 personas, bueno, más de 2.000 ya personas con discapacidad, y trabajamos con más de 500 empresas. Acá en Paraguay trajimos la marca exclusivamente porque hay más de 700.000 personas con discapacidad, y entre ellas, ¿cierto?, el 85% se encuentra desempleado. Nosotros trabajamos con la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Estamos en 8 países de la región, también estamos en Chile, aprovechando que estuvieron hablando algunos compatriotas míos, y estas son algunas de las empresas con las que trabajamos en toda la región. Tenemos algunos reconocimientos interesantes. Por ejemplo, nuestro fundador es Young Global Leader del World Economic Forum. Recibimos un premio por el MIT hace 2 años, que como una de las top 3 empresas más inclusivas a nivel global, entre otras cosas. Y así es como esta empresa, ¿cierto?, es contratada por este proyecto Bridging the Gap para poder trabajar sobre el certificado de discapacidad con potencial laboral. ¿Qué es lo que ocurrió en ese proceso de consultoría? Es lo que yo les voy a comentar. Primero, porque es importante el certificado de discapacidad y potencial laboral, porque hay un contexto jurídico,
¿cierto?, legal que se debe respetar. Primero, o sea, la Constitución de Paraguay, y estoy seguro que la Constitución de los países en los que ustedes están también, se aclara con énfasis que el Estado debe remover los obstáculos que impiden los factores que los mantengan a los propicios en relación a la discriminación, ¿cierto? Y el no respeto a la igualdad en dignidad. Entonces, hay una Constitución que establece que hay que disminuir, ¿cierto?, los elementos que fomentan la discriminación y la desigualdad, y hay un conjunto de leyes que muy bien estuvo ya mencionando Edgar, así que no las voy a repetir, solamente mencionar que la ley que establece la obligatoriedad de incorporación de personas con discapacidad en las instituciones públicas, del 5% de la nómina, en Paraguay tan solo el 6% de las instituciones lo cumple, y para esa incorporación es importante que exista el certificado de discapacidad y potencial laboral, con ese apellido, porque se exige para el cumplimiento de esta ley, para que puedan ser incorporadas, que se elabore como una cosa adicional la evaluación de potencial laboral, que no es específico, o sea, no es que tenga que estar o sea, la certificación con discapacidad no tiene por qué tener una evaluación de potencial laboral, pero para el cumplimiento de esta ley es necesario que esté. Por eso es que el certificado es un certificado de discapacidad y potencial laboral. Y hay un montón de otras leyes que promueven, ¿cierto?, la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. ¿Cómo se elabora este certificado? Esto, cuando nosotros le pedimos a la CENADIS que nos ayudara con un flujograma, esto fue lo que nos entregó. No sé si alguno de los presentes conoce, está interiorizado con las herramientas de elaboración de flujos de proceso, pero cuando nosotros empezamos a ver qué era lo que ocurría en todas estas etapas, nos encontramos que el flujo realmente era así. O sea, había una gran brecha entre lo que veníamos haciendo, porque o sea, lo que se venía haciendo en la CENADIS, porque desde hace años se venía haciendo, en comparación a cuánto reflexionamos acerca de ese proceso y cómo realmente es que eso está ocurriendo y cuáles son los puntos de contacto con el usuario y cuáles son las barreras que hay dentro de ese flujo para la elaboración del certificado de discapacidad y potencial laboral. Entonces, al analizar el flujo completo, el mapa completo con todas las etapas, con todos los documentos, con todos los puntos de contacto, es que pudimos levantar que el certificado tiene cuatro componentes. Por un lado, tiene un diagnóstico clínico, que es un diagnóstico que realiza un profesional acerca del cuadro que tiene la persona o el trastorno que tiene la persona, sea un trastorno psicológico, médico, ¿cierto? Hay una etapa de valoración de la discapacidad, que en este caso la CENADIS está utilizando como modelo las normas de España. Hay una evaluación de factores sociales complementarios donde se diagnostica el contexto socioambiental donde se desenvuelve la persona con discapacidad, y hay un diagnóstico de potencial laboral. En ese diagnóstico nos encontramos varias oportunidades de mejora. Algunas cosas a mencionar respecto a ese flujograma que les mencioné. No hay métricas, o sea, en este flujograma no nos encontramos con métricas que nos permitieran poder ver cuál es el tiempo de procesamiento, cuántos son los inputs que entran por etapa, los outputs por etapa, dónde se encuentran cuellos de botella, y a la hora de mejorar las políticas públicas o la gestión de las políticas públicas es súper importante poder identificar cuáles son las métricas del proceso. Y como no había métricas de proceso, obviamente la primera recomendación es empezar a medir qué es lo que está ocurriendo en cada una de esas etapas. Nos hablaron en un momento de un tiempo de procesamiento de 45 días, uno de los informantes clave, pero era una información sin respaldo finalmente porque no había documentación. Pero, como se suele decir en Latinoamérica, a ojímetro, la información de los informantes clave era 45 días. Y suele haber un output del proceso en 12 meses de 1.813 certificados. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora de todo este flujo que les mostré? Hay que cambiar el flujo para que esté en función de mejorar la experiencia del usuario. Usuarios que muchas veces vienen del interior del país y estar 45 días lejos de tu ciudad, lejos de tu trabajo, lejos de tu familia, tener que cubrir costos de estar en la capital, porque ese es otro gran problema, que está centralizado el proceso,
ustedes ya se imaginarán los tremendos costos sociales que implica. La implementación de herramientas psicométricas y psicolaborales, ya que no se estaban empleando en la elaboración al menos de potencial laboral. La incorporación de ajustes razonables. ¿Por qué es importante la incorporación de ajustes razonables? Porque lo que nos permiten estos ajustes es poder disminuir, o mejor dicho, aumentar la adaptación que tiene la persona con discapacidad a su trabajo o a las actividades que tiene que realizar en su día a día. Por ejemplo, ajustes razonables tan sencillos, poder entregarle una lupa a la persona con discapacidad para que pueda ver mejor, ya está súper bien. O también ajustes razonables que son más complejos, como por ejemplo la incorporación de software que puedan leer la pantalla. Ahí ya les mencionaré cómo es que nosotros hicimos una sugerencia en torno a eso. La incorporación de sistemas informáticos, ya que no se estaban utilizando durante todo el proceso. Eso hacía que las solicitudes de las personas con discapacidad o de los usuarios, en este caso para el certificado, era una carpeta física. Ustedes iban a la SENAI y se encuentran en una habitación llena de carpetas físicas. Hoy en día, gracias a este proyecto Cortando Distancias, se está digitalizando todo eso, y obviamente una de las recomendaciones es la incorporación de sistemas informáticos. Digitalización de archivos, como les mencionaba, y eso tiene un tremendo beneficio en algo que mencionaba Edgar, que es la transparencia, la seguridad y la confidencialidad de la información. Por otro lado, la incorporación de gestión de métricas de desempeño en el proceso. Para poder mejorar es necesario poder medir, mejorar la coordinación entre las áreas, la estandarización de criterios, sobre todo a la hora de definir, ¿cierto?, qué tipo de discapacidad tiene una persona, qué tipo de cuadro clínico tiene, porque se utilizaban distintos instrumentos de referencia. Y por último, la descentralización. Dentro de estas oportunidades de mejoras, algunas de ellas nosotros podíamos incidir con esta consultoría, como por ejemplo la evaluación de un flujograma, que fue el que les mostré, la estandarización de los documentos de referencia, la preparación de la entrevista psicolaboral para la medición del potencial laboral, un modelo estandarizado de presentación del certificado, porque esa imagen que le mostró Edgar del certificado no era el mismo para todas las personas, porque, bueno, algunas personas guardaban un documento de referencia, otros guardaban otro, entonces se estandarizó, ¿cierto? Y algunas sugerencias de ajustes razonables. ¿Por qué hablo rápido? Porque sé que estoy fuera de tiempo, pero ¿por qué es importante la digitalización del proceso? Porque, bueno, va a permitir poder hacer un rastreo mucho más sencillo acerca de las carpetas, porque van a estar digitalizadas, y para eso se recomienda que se implemente dentro de la SENAI un sistema de gestión documental al que puedan tener acceso todas las áreas que participan en la elaboración de este certificado. Es un montón de beneficios que va a traer para la organización, entre ellos, ¿cierto?, que va a haber un almacenamiento digital, no es necesario que haya una habitación exclusiva para carpetas en físico. Se puede monitorear muchísimo mejor el proceso y hacer recomendaciones de mejora para las etapas que participan. Se puede tener acceso remoto, se optimiza el tiempo de los recursos humanos, mayor transparencia, mayor seguridad, etc. Para cada uno de los componentes del certificado se propone una mejora. En la evaluación del trastorno clínico se recomienda que los profesionales utilicen, por ejemplo, en el tema médico, el CIE-11. ¿Por qué? Porque había profesionales que usaban el CIE-11 o el CIE-10, que se utilice el DSM-5. ¿Por qué? Porque habían algunos que utilizaban el DSM-4 todavía. Y obviamente que se sigue utilizando el CIF. En términos de valoración de la discapacidad, se recomienda la utilización del JUAS 2.0. Como ya mencionaron varios de los exponentes previos, es una herramienta muy poderosa para la valoración de la discapacidad, y además considera la experiencia del usuario, o sea, que la discapacidad no es algo orgánico solamente, sino que es cómo la persona se desenvuelve en el contexto en el que se encuentra, y eso, en términos del respeto de los derechos humanos y del derecho de las personas con discapacidad, es súper importante. Se recomienda que en el área de factores sociales complementarios hagan la identificación de ajustes razonables que se puedan
entregar junto con el certificado de discapacidad potencial laboral. Y en el área de potencial laboral, bueno, se elaboró una pauta de entrevista semiestructurada, ¿cierto? Y se identificaron cuáles son los test psicométricos más indicados para poder elaborar esa medición de potencial laboral. Lo de la importancia y los beneficios del JUAS me lo voy a pasar porque ya lo mencionaron muchísimo algunos expositores, que está buenísimo. En la parte de recomendación de ajustes razonables, bueno, se elaboró un listado muy completo de cuáles son los ajustes razonables más indicados para distintos tipos de discapacidad. Estos son solo algunos ejemplos. Cada una de las recomendaciones de ajustes razonables afectan tanto a la relación que tiene la persona con discapacidad en su entorno de trabajo, a cómo mejorar la sensación y la calidad de la seguridad, cómo podemos contribuir para aumentar su desempeño y otros ajustes que le pueden ayudar para mejorar su calidad de vida. En la entrevista psicolaboral se elaboró una pauta de preguntas semiestructurada que indaga acerca de los conocimientos que tiene la persona con discapacidad, su experiencia, sus intereses, en el marco de poder indagar cuál es la vocación que tiene la persona. Muchas veces a las personas con discapacidad se les trata de incorporar a la fuerza en un puesto de trabajo, y nosotros desde Inclúyeme desde hace años que nos venimos dando cuenta de que ese no es el camino. Si nosotros queremos respetar los derechos de la persona, tenemos que preguntarle, bueno, cuáles son tus intereses también. Y indagar acerca de sus habilidades para la vida. Cuáles son las herramientas psicométricas más importantes, y bueno, también nos dimos cuenta que la medición de potencial laboral tenía que ser útil para las áreas de recursos humanos, porque las personas con discapacidad que solicitan este certificado no solamente lo estaban requiriendo o demandando para entrar a la función pública, también quieren entrar a las empresas privadas y sienten que esto les puede ayudar, sobre todo ahora que desde este año se reglamentó la ley de incentivos fiscales por la contratación de personas con discapacidad. La pauta de entrevistas tenía preguntas en distintas áreas, preguntas tan sencillas como preguntarle a la persona cómo viniste hoy a la CENADIS, a tu entrevista. La evaluación de potencial humano se recomienda para las personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, la medición del CIS, que es una escala de intensidad de apoyo, y para las personas que tienen otros tipos de discapacidad se recomienda el cuestionario BFQ, que es en la teoría del Big Five, ¿cierto? Que lo que mide es personalidad. Se estandarizó el modelo y, bueno, por cosas de tiempo hasta ahí llego. Gracias a todos por su atención y, bueno, si tienen alguna duda, aquí estoy para ustedes. Gracias, Rodrigo. Bueno, gracias antes que nada por atender el llamado de Edgar. Sabemos que hubo un cambio de último momento y que, bueno, pudiste responder. Así que muchas gracias por tu predisposición, y Edgar también por buscar una solución. Así que, con mucho gusto. Excelente. Gracias, Estoy Rodrigo. verificando en Facebook que se había congelado la imagen, así que vamos a esperar un minuto que me confirmen que estamos bien. Sí, que un mensaje para los compañeros paraguayos, dentro de un rato tenemos el de fútbol.